Hola a todos y gracias por acompañarme en esta aventura en donde vamos a recorrer pues todo el primer capítulo que de manera sorpresiva, la verdad es porque no me lo esperaba, pues nos cayó antier en la noche. Y como les decía, pues es todo el primer capítulo de Final Fantasy VII Remake. Entonces, pues vamos a darle. Y la verdad es que si son fans de Final Fantasy, o sea, no me digan que no se les ponen los pelos de punta nada más de escuchar la musiquita, ¿eh? La verdad es que a mí sí. Este juego sí lo he esperado desde hace pues, ya un rato, desde que fue su primer anuncio, la verdad es que me emocionó muchísimo. Y me da un poco de miedo el cómo hicieron lo de las batallas, que ya lo iremos viendo más adelante. La verdad es que les quedó bastante bien. Pero bueno, aquí ya lo empezamos. Y la primera opción es cambiar los ejes. Como ya seguramente algunos de ustedes saben, a mí me gusta jugar con el eje vertical al revés. Y en esta parte podemos configurar algo que está muy padre. Es el modo normal, que es como lo hicieron ahorita, o el modo clásico, que es como se jugaba por turnos antes. Yo la verdad no lo he jugado por turnos, pero ya lo jugaré un poco más adelante. Ahora, como van a ver aquí, también lo que traté de hacer es que si hay escenas disponibles de 1997, del primer lanzamiento de Final Fantasy, eh, ponerlo en un recuadro para que podamos comparar cómo se veía y cómo se jugaba en 1997 y cómo se ve y cómo se juega ahora en el 2020, 23 años después, ¿no? Entonces, la verdad es que Aeris, como la pueden ver, mejoró muchísimo. Aquí hay una pequeña como duda, guerra, batalla de si es Aeris o es Aerith. La primera traducción que tuvo el nombre de Aeris del japonés fue Aeris, precisamente con ese al final. Y ya después cuando hicieron el cambio para el inglés, fue que empezó a ser Aerith. Pero bueno, de forma original es Aeris. Y como pueden ver, la verdad es que las gráficas, wow, ¿no? O sea, si hay algo que siempre han hecho los juegos de Final Fantasy es superar nuestras expectativas gráficamente hablando, ¿no? Los cinemáticos, como pueden ver, son una obra de arte, ¿no? O sea, sí se ve impresionante todo el detalle, el cabello cómo se mueve, el listón, o sea, la verdad es que es increíble. Esta escena, tanto en el de 1997 como ahorita, me encanta. O sea, cuando empieza a alejarse la cámara de Midgard y empieza a llegar el tren y el vapor de las máquinas. La verdad es que es una escena que a mí en lo personal me gusta mucho. Y como pueden darse cuenta, pues ya ahorita, en el 2020, la verdad es que los cinemáticos son mucho más largos, ¿no? Aparte de que están increíblemente bien hechos, también son mucho más largos. También les pido una disculpa por el reflejo que se ve ahí, pero la verdad es que no lo pude tapar. Entonces, por eso, precisamente por eso, ahí es en donde voy a estar poniendo más o menos los recuadros de 1997, para que pues, aunque sea nos ayude un poco. Esta parte está muy padre porque, como les decía hace rato, los cinemáticos actuales son un poco más largos, son un poco más detallados, te cuentan mejor la historia. Ahorita vamos a ver cómo fue en 1997, que básicamente nada más se ven los dos guardias y cómo sale precisamente Biggs y Jesse, y se los zumba, pero la verdad es que es bastante simpático, y de ahí ya nos seguimos. Vean nada más cómo cambió Barret, de cómo era en 1997 a cómo es ahora. La verdad es que wow, o sea, Cloud no se diga, ¿no? Está como cae. Evidentemente en 1997 no había diálogo, no era todo puro texto. Y aquí vamos a empezar ya con la primera batalla, que es justo cuando llegas y se van a dar cuenta de que las batallas, por lo menos cuando no son jefes, se siente muy tipo hack and slash, lo cual a mí me gustó en lo personal. También nos ponen aquí ya unos tutoriales que antes pues, no existían. Antes, como pueden ver allá abajo, era 100% por turnos. Y acá
vaya, a estos que son muy sencillos, pues con que sea cuadro, 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 Cloud va a hacer los combos. Ya sí extraño las fanfarrias, ¿no? La de tu, 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 tu. Pero bueno, pues ni modo. Aquí en la pantalla te pone qué es lo que ganaste, cuánto fue tu experiencia, cuánto fue el dinero que conseguiste. Y ahí está el diseño de cómo era antes Cloud, ¿no? Para las batallas, como van a poder seguir viendo, tienes muchas opciones. O sea, no nada más es cuadro, 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 cuadro. Pero bueno, primero vamos a ver a otro de los personajes, a Jesse. Ahí está. Aquí es la siguiente batalla. En toda yo siento como que este primer capítulo, hasta que llegamos al boss battle, es como un gran tutorial de cómo vas a poder pelear, de cómo vas a poder defenderte, de cuáles son las habilidades que tienes. Si se fijan ahí del lado izquierdo tenemos el Punisher Mode, también un poco más adelante nos lo platican. Cómo funciona esto de las barras de ATB, que esas normalmente se ven del lado derecho abajo. Un poquito más adelante las van a poder ver. El menú de comandos. Digamos que toda esta primer mitad de este capítulo pues, es el tutorial, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, tenemos varias habilidades. Cada personaje tiene sus propias habilidades. Esta parte me gusta mucho, que cuando tú estás seleccionando la habilidad, la magia, el ítem, a quién se lo vas a aventar y demás, no es que se ponga en una pausa completa, o sea, no se detiene el juego, pero entras en una cámara lenta y con tonos así como entre grises negros, que se me hizo un muy buen detalle, la verdad es que me gustó mucho. Esta es otra parte que también cambia un poco, ahorita lo van a ver cómo fue en 1997, la parte del el mapa y los menús, obviamente se ven mucho mejor ahora, ¿no? Mucho más detallados, aunque la verdad es que lo que hay es muy similar a lo que había antes, o sea, desde 1997 que era muy funcional esta parte, ahí abajo lo pueden ver. Ahora aquí, y también lo van a ver, como es ya un modelo de batalla dinámica, hay una parte en donde tú puedes seleccionar esta precisamente, shortcuts. Entonces aquí tú le puedes decir, si yo aprieto L1 más cuadro, aplica esa habilidad y tú los puedes configurar por completo, ¿eh? O sea, por ejemplo, aquí en esta de acá abajo yo voy a poner la magia de fuego, que también ya lo van a ver. Las magias son muy delicadas, son muy bien hechas, o sea, no es así una explosión, no. O sea, si mal no recuerdo había como 3 niveles. Eh, por ejemplo, el del trueno era Thunder, Thondara y Thondaga, y que iban subiendo obviamente de nivel y iban subiendo de intensidad. Yo me imagino que acá va a pasar más o menos lo mismo, pero por lo pronto Fire, que es la de Cloud, y Thunder, que es la de Barret, que más adelante también la vamos a ver, están muy bien hechas, no es nada así llamativo, o sea, es como muy como yo creo como sería. Este ya es el mapa, que la verdad es siempre se agradece tener un mapa, saber en dónde estás y para dónde vas, aunque no te dé gran información, pero con saber en dónde estás y para dónde vas, ya con eso, la verdad es que sí, se les agradece mucho. Y bueno, ahorita lo que tenemos que hacer es ir y encontrarnos con el equipo, que son los del grupo de Avalanche. Ahorita son Barret, Vix, Jesse y el otro chavo que nunca me acuerdo cómo se llama, Wedge o algo así. Y en esta batalla básicamente lo que nos van a explicar es cómo te vas a poder defender. Vamos a contar con un sistema activo de bloqueo, lo cual no va a impedir el daño, pero sí lo va a disminuir drásticamente. Y también vamos a poder evadir los ataques. Y lo que les comentaba hace rato, si se fijan del lado derecho, es en donde están los stats de Cloud. Como pueden ver hay una barra azul, que es la de ATB, que es la que va subiendo con cada ataque o con cada vez que te ataquen. Y hasta el final hay una de limit. Los limits también los vamos a ver más adelante. Pero básicamente lo que puedes hacer con el ATB es cada que se llene una sección de esta barra, tú vas a poder utilizar tus items o tus magias o tus habilidades. Antes, si las tienes vacías, no puedes utilizar nada de esto. Entonces tienes que tener mucho cuidado para administrar estas barras precisamente. En el Inter, en lo que subimos un poco, la verdad es que a mí sí me hubiera gustado haber podido probar
a más personajes, ¿no? O sea, porque en este juego nada más juegas con Cloud, en este demo, juegas con Barret, que se une a tu equipo. Posteriormente vamos a ver cómo es el manejo ya en un grupo. Pero me hubiera gustado mucho poder manejar a Aeris, me hubiera gustado mucho poder manejar a Tifa, aunque sea conocerlas, ¿no? O sea, no en el tráiler, no en el intro del juego, sino o sea, aunque sea verlas y ver qué podían hacer. Me hubiera podido también gustar mucho el ver un summon, ya saben, invocar a Ifrit o a Shiva o alguno de estos. Pero bueno, digo, a final de cuentas es todo el primer capítulo completo. Y desde su versión original en 1997 pues tampoco se podía, ¿no? Entonces tampoco es que esté mal, pero a mí me hubiera podido gustar haber pues, hecho eso. Aquí vamos a ver una cosa que también creo que es un gran acierto. Como pueden ver, vamos a romper estas cajas y va a haber ítems ahí. Ahora, no te hacen perder el tiempo en tú recogerlas. Simplemente rompes la caja y se agrega a tu inventario. Lo único que te vas a enterar ahí es qué es lo que pasó, ¿no? En este momento, por ejemplo, en automático te llenó tu MP y agregó pociones a tu inventario. La verdad es que creo que ese es un gran acierto, el que tú lo ves y listo. Y bueno, aquí está otra vez Jessie, que como pueden ver dio un gran cambio. Ahorita vamos a ver también a Vix. Pero ahí a mí se me figura un poco a Snake. Pero bueno, ahí está. Y este es el chico que no me acuerdo, pero ahorita le van a llamar, entonces ahorita nos vamos a enterar cómo se llama. Wedger, algo así. Como pueden darse cuenta, el nivel gráfico, no nada más en los cinemáticos, sino en el in-game, es brutal. O sea, incluso no se siente un cambio ni una transición entre un cinemático y el gameplay. No hay tiempos de carga, que eso es algo maravilloso. O sea, en todo el demo no hubo un solo tiempo de carga. Las cargas me imagino que las va haciendo como en el back, ¿no? En lo que tú estás viendo el cinemático, a lo mejor está cargando la siguiente sección. Pero vean nada más el nivel, o sea, el detalle de Barret, del arma, de Cloud, del cabello. La verdad es que se ve impresionante. Cloud, como pueden ver, y sabíamos desde 1997, es frío, es serio. Nada más que ahora, como ya tienes todas estas ventajas, tanto de tecnológicas, los cinemáticos y el texto, pues creo que te enteras un poco más, ¿no? O hacen un mayor hincapié en la personalidad de cada uno de ellos, ¿no? Barret, por lo que pueden ver, es totalmente desconfiado. Y sí, más o menos me acuerdo de que así era Barret, pero aquí hacen mucho hincapié en la personalidad de todos los personajes. Ya verán, Jessie a lo largo de todo el demo es carismática, es simpática, hasta se me figura que le anda tirando la onda a Cloud. Cloud es frío, Barret es desconfiado, Wedge es como inocente, Vix pues a lo que va. Y aquí vamos a tener otra batalla en donde nos vamos a encontrar por primera vez con una especie como de canino, pero también tiene como una cola de rata en la cabeza, pero como ya saben, estas mezclas que les encantan hacer. Y aquí es en donde vamos a descubrir que hay una cosa que se llama Staggered, que es un estado en donde caen los enemigos después de que los golpeas mucho tiempo. Porque si se dan cuenta, cada golpe que le hago al perro de guardia, la verdad es que en comparación a los oficiales les baja muy poco. Entonces la idea aquí es pegarle con lo que le hace daño, que entre en este estado precisamente de Staggered. Entonces ya con eso él no te va a atacar por unos segundos y su defensa va a bajar drásticamente por estos mismos segundos. Entonces ahí hay que aprovechar para darle con todo, ¿no? Y aquí pues bueno, ya me conocen, hay que picotearle a todo, ver qué es lo que traigo en el inventario. Traigo pociones, traigo ether. Y también me gusta mucho estar revisando cada una de las partes de los niveles. Ya saben que en este tipo de juegos pues ponen tesoros y cajas que puedes encontrar coleccionables y cosas por todos lados. Desde luego, aquí es un demo y no va a haber coleccionables. Pero bueno, gracias a que estuve rompiendo varias cajas y me llené de pociones, es que logré pasar con vida todo el demo. El demo más o menos me llevó 1 hora y 10 minutos, 1 hora 11 minutos. Es un demo largo, o sea, no fue así como
pinchicatón. No, la verdad es que sí se lo hicieron con este demo, que es, como les decía, es todo el primer capítulo. Me hicieron un muy buen papel, un muy buen trabajo. Presiento y se me figura un poco que es así como onda, como ya no lo vamos a poder llevar a PAX East porque ya cancelamos, pues hay que dejarles el demo. Yo creo que este demo estaba pensado sí para sacarlo, pero yo creo que un poco más adelante. O sea, si el juego finalmente va a llegar a nosotros el 10 de abril, creo que a lo mejor lo iban a sacar pues, a principios de abril o finales ahorita ya de marzo, como para levantar el hype. Pero bueno, les digo, me cayó de sorpresa, la verdad es que fue una muy grata sorpresa. Como saben, estoy jugando No Man's Sky y por supuesto que Final Fantasy, pues le dice quítate, cállate, voy a cualquier cosa, así es que me metí al demo y desde luego lo quiero compartir con ustedes. Si les gusta la serie de Final Fantasy, entrenle al demo, les va a encantar, no se van a arrepentir. Ahí lancé fuego, como vieron es como muy delicado. Si la onda de los RPGs les da como miedo, no les gusta, les aburre, inténtenlo, pruébenlo. El demo está bastante largo como para saber si les va a gustar o no. Hay varias batallas y como les decía, se sienten muy ágiles las batallas, se siente muy tipo hack and slash, aunque como vamos a ver más adelante, ya que tengamos a otro personaje también en el grupo, siguen siendo muy ágiles las batallas. Puedes controlar al otro personaje, puedes ordenarle qué hacer, a quién hacérselo, y la verdad es que todo es muy rápido, o sea, las órdenes se las puedes dar muy rápidas. Creo que este modo de batalla lo pensaron muy bien, les quedó bastante bien hecho. Aquí, bueno, lo que estamos tratando de hacer en este primer capítulo es, dentro de la ciudad de Midgard, hay que llegar al Mako Reactor y destruirlo. Que ustedes recordarán que el grupo de Avalanche es una onda como en pro de la naturaleza, en pro del planeta. De hecho, más adelante Barret se avienta todo un rollo. Como pueden ver, no paramos por acción, o sea, hay acción en cada momento. Aquí, como les digo, los efectos, tanto de las pociones como de los hechizos o de los spells, están muy bien hechos, no se sienten así como apabullantes o como que llamen demasiado la atención. Se ven como se deben de ver y listo. Bueno, aquí se va a dividir el grupo. Nosotros nos vamos a ir con Barret y con Jesse. Eso no quiere decir que Jesse se nos vaya a unir en algún momento. El único que se nos va a unir precisamente es el reactor. El único que se nos va a unir es Barret. Y como se dieron cuenta, aquí ya hubo un brinco del gameplay a un cinemático. La verdad es que no hubo tiempo de carga. El nivel gráfico se mantiene. Es lo que les decía hace rato, ¿no? La verdad es que se ve muy bien. La música sigue siendo al más clásico estilo de Final Fantasy VII. La verdad es que se escucha muy bien. Tanto la del intro como la de cuando hay acción, la de las batallas. Les digo que lo único que extraño es la fanfarria de cuando terminas una batalla. Sí me gustaba el y ahí poder tú revisar y ver qué es lo que aventabas a tu inventario y qué es lo que dejabas. Aquí la verdad es que no sé qué vaya a pasar cuando tengas a tu inventario lleno, no sé si lo vayas a poder cambiar o qué. Aquí, como vieron, ya cambiamos del cinemático y ya estamos otra vez en el gameplay. Y en esta batalla lo que vamos a aprender es el golpe fuerte, que es si dejas apretado el cuadro, lo que va a hacer Cloud es un ataque fuerte que puede atacar a más de un soldado a la vez, pero es más lento. Lo tienes que dejar apretado, como que se carga, pero a la vez que no se siente tanto así como que tengas que estar cargando como en otros juegos. Lo hace muy rápido, ahorita lo ven, ahí apretamos y una vez que lo soltamos, pues básicamente se les avienta, ¿no? Ahí está. Como pudieron ver, de un ataque prácticamente eliminé a 3. Ya nada más me quedó uno que estaba más atrás.
Y nuevamente ahí a la mitad de la pantalla podemos ver qué es lo que ganamos, la experiencia, el dinero, quién se lo ganó. Ahorita ya en breve Barret se nos va a unir. Y un poco más adelante vamos a tener un mini boss battle. Que esa batalla está padre, está buena y van a poder ver cómo se veía en 1997 ese enemigo y cómo se ve ahora. Careful in there. Well, what are you waiting for? Aquí vamos a interactuar con las cosas, con los tesoros, por ejemplo, botones que hay que apretar, etcétera, con el triángulo. En ocasiones hay que dejarlo apretado y en ocasiones nada más con darle un llegue funciona. Igual para interactuar con las otras personas es también con el triángulo. Sin embargo, hay una cosa que me gustó mucho, que van a ver también más adelante, que hay acciones que hace por sí solo. Entonces va a haber como en las escaleras, por ejemplo. Abajo de la escalera va a haber un cuadro azul que en el momento en el que tú te paras en él, ya no tienes que apretar otro botón para que Cloud se suba a la escalera. O sea, ya él solito se va a subir a la escalera. O se tiene que agachar, o tiene que brincar. Cuando vean estos cuadros azules, pongan atención en el piso y van a ver que es en automático. La verdad es que está bastante bien. Aquí nos preguntan un poco sobre Tifa, pero pues como que no contesta nada. Entonces Tifa y yo, y pues ya listo. Les digo que se me figura que Jessie le está tirando la onda a Cloud. En fin, vamos a seguir. Aquí pasamos de un cinemático a otro. Igual pudieron haber notado que no hubo tiempo de carga. Ahora, recuerden, para los que ya vieron el primer episodio de Raging BG en su edición de video, si escuchan es que ando vapeando. No vayan a creer que me ando metiendo nada, no le hago a ninguna de esas cosas. Simplemente ando vapeando. Rest assured, our inquiries will not take much longer. This pump's sole purpose is to drain the planet dry. While you sleep, while you eat, while you shit, it's here sucking up Mako. It doesn't rest, and it doesn't care. You do realize what Mako is, don't you? Mako is the lifeblood of our world. Aquí es todo el rollo que les decía que se avienta Barret. Evidentemente nos queda mucho más claro el nivel de clavado que está con esto de avalancha. ¿No? Es lo que les decía, si ya con los diálogos, con las animaciones, los cinemáticos, hacen mucho mayor hincapié en la forma de ser de cada uno de los personajes, ¿no? Sí lo explotan mucho más. Esta parte está buena, ¿no? Ve por ayuda. I'd worry less about the planet and more about the next 5 seconds. Save the screaming for later. Aquí finalmente se va a unir ya Barret. Después de una ligera advertencia se nos une finalmente. Our lives are on the line now. You listening, Merc? One false move, and that happens. Well, so much for having Cloud do all the fighting. There are some places a sword just can't reach. Y bueno, tal cual como acaba de decir Jessie, hay lugares a donde no alcanzas con tu espada. Entonces, esto está bueno porque ahora puedes cambiar de forma muy rápida de un personaje a otro. Entonces, si hay enemigos que están lejos del alcance de la espada de Cloud, simplemente cambias a Barret y Barret con la minigun que trae ahí incrustada en el brazo, pues los alcanza tranquilamente. El daño es menor, pero es uno tras otro, ¿no? Como lo vamos a poder ver aquí. Ahí ya dice que Barret Wallace se nos unió a la batalla. Y aquí pues básicamente ya nos están explicando un poco, como pueden ver arriba a la izquierda, está cómo poderle dar órdenes a los aliados, cómo cambiar los personajes, nuevamente lo de esquivar, lo de protegerte. Esta parte del lock-on en los enemigos, que la mayoría de los juegos lo tiene, cuando la batalla es de este estilo así dinámica, la verdad es que se me hizo un poco confusa. Sí, de repente me confundo yo y en lugar de hacer un lock-on y de cambiar al objetivo,
cambiaba de personaje. Supongo que bueno, pues ya me iré acostumbrando, pero sí me pasó muchas veces, ¿no? O sea, que quería cambiar al enemigo que estaba atacando y acababa cambiándome de personaje, ¿no? Ahora aquí ya, como pueden ver, aparte de las habilidades que son diferentes para cada uno, dentro del menú principal tenemos el triángulo. Esta es como otra habilidad especial de cada uno de los personajes. Sin embargo, es propia de cada uno de ellos. Por ejemplo, Cloud lo aprietas y sus ataques se hacen más lentos pero más fuertes. Y si te pegan, regresas al modo anterior. Y en el caso de Barret, lo aprietas una vez y carga el poder o carga la minigun. Y ya que cargó, o sea, si se dieron cuenta, la barra empezó a avanzar. Ahorita ya está sobrecargada. Entonces ahorita sería un buen momento para apretar el triángulo y descargarlo. Y ahí está. La verdad es que sí mete unos muy buenos catorrazos. O sea, Barret creo que pelea bastante bien. O sea, incluso ya lo verán un poco más adelante, pero el boss battle acabé cambiando al personaje y la verdad es que muy bien. Ahora, a pesar de que estas batallas, digamos las batallas comunes, se sienten como un hack and slash, la primera diferencia que podemos notar es que no son batallas sorpresa, ¿no? Como en Final Fantasy VII de 1997, que ibas caminando y no sabías en dónde estaban los enemigos, simplemente te cambiaban la pantalla por la de batalla, peleabas, la fanfarria y listo. Aquí sí te das cuenta perfecto en dónde están los enemigos, sí sabes a lo que vas, cosa que me gusta. O sea, de los RPGs antiguos, eso la verdad es que de repente sí ya me molestaba, sobre todo cuando ya eran muy seguidas las batallas. Ahora ya no. Y las batallas de principales o las boss battles se sienten de Final Fantasy. A pesar de que sigan siendo así de acción y dinámicas, se sienten batallas de Final Fantasy en donde al jefe le bajas muy poco, el jefe tiene muchas facetas, son batallas muy largas, ya lo verán, y eso me gustó mucho. La verdad es que el que siga manteniendo su esencia me gustó mucho. Esta parte no recuerdo haberla visto yo en Final Fantasy VII de 1997, en donde tienes que esquivar obstáculos y tienes que ir como haciendo el timing perfecto para no chamuscarte. La verdad es que el último ya lo van a ver, en los últimos rayos sí me ganó la desesperación y como que no le conté muy bien. Pero no es que te mate, ¿no? Hablando de ese tema, es algo interesante también el cómo funciona aquí, si uno de tus aliados o alguien del grupo se queda sin HP, sin hit points, de inmediato tomas el control de otro de los personajes, y con ese otro de los personajes, sí y solo sí, siempre y cuando tengas al menos media raya de ATB llena, vas a poderle lanzar un Phoenix Down, o más adelante que ya tengas un hechizo de Life, los vas a poder revivir, ¿no? Como van a poder ver, a mí en alguna de las veces que me mataron, cambié el personaje, bueno, te cambia el otro personaje, pero el ATB estaba vacío. Entonces ahí tienes que tener un chorro de cuidado para atacar, llenar tu ATB y lograr mandar un Phoenix Down pues antes de que te mate a los dos personajes. En este recorrido, de este demo, la verdad es que no vi qué pasa, no vi el game over. Pero vamos a seguir avanzando. Aquí es donde les decía que me ganaba la parte de la desesperación, ¿no? Creía que ya y no, la verdad es que nunca los conté, me dejaba ir por el que se ponían más clarito. Los tesoros, bueno, esos en la mayoría me dieron pociones y me dieron ethers, en algunos otros casos me dieron Phoenix Down. Y aquí vamos a llegar ya al primer mini boss. Este es el Sweeper. Ahorita van a ver cómo se veía antes. La verdad es que está muy bien hecho. Me gustó mucho cómo se ve.
y la batalla es realmente sencilla, o sea, con que no estés enfrente de él, con que te pongas a un lado o te pongas a sus espaldas, no te va a causar mayor problema, ¿no? Ahorita ya vamos a ver la batalla, vamos a ver también cómo se veía por turnos y con las gráficas de antes, ¿no? Ahí está ya. Curiosamente, en el demo de 1997 sí pudimos jugar con Tifa, con Aerith. Es lo que les decía, me hubiera gustado a mí poderla utilizar, pero pues desafortunadamente no se pudo. Pero bueno, como pueden ver, sí hay una gran diferencia en el modo de las batallas de antes y de ahora. Ahora es por completo dinámica, no es de te ataco, me atacas, te defiendes, me defiendo. No, ahora tienes que hacerlo todo al mismo tiempo. Acá te dan los tips estos del staggering, que también van a ver que en un momento más este enemigo también queda como en ese estado. Para que llegue a ese estado, lo que tienen que lograr es, a base de golpes, llenar su barra de presión, ¿no? Se siente presionado el pobre, que es la barra de abajo de la vida. Ahí, como pueden ver, ya está staggered, ya se llenó la raya amarilla abajo de Sweeper, está la raya verde de vida y abajito está la de presión. La verdad es que no dura mucho, sí hay que aprovechar o no hay que desperdiciar el tiempo. Ahorita estamos viendo que en el recuadro estamos haciendo algún tipo de límite. Los límites también los pasaron a la versión del 2020 y van a ver que se ve padre también. Igual no abusaron de los recursos. Ahorita, como pueden ver, las batallas antes eran ligeramente más cortas, ¿no? O sea, ya terminamos la batalla en 1997 y ahorita seguimos peleando. Ya le falta un poco, pero todavía le falta, ahí sigue. Esta parte también está interesante, lo que te mencionan rápidamente es si tú estás controlando por ejemplo en este caso estuviéramos controlando a Barret y Barret está ahí encerrado, pues simplemente cámbiate de personaje y empiézalo a distraer o a golpearlo para que deje en paz al otro personaje, ¿no? Aquí ya lo logramos, así que vamos a continuar. Soldier first class. Doesn't know until he twice. The hell you talking about? I mean your age, not your goddamn rank. No, for all I know, a soldier's rank could be the same as his age. Mm-hmm. Guess that makes you a 1-year-old, huh? Live and learn. That's our target, the reactor core. Gotta set the bomb at the bottom. Let's get down there. Aquí está lo que les decía, se fijaron en la escalera, había un cuadrito azul. En cuanto tú tocas ese cuadro, de inmediato Cloud o a quien tú traigas va a hacer la acción que corresponde a ese momento, ¿no? Va a brincar un obstáculo, ahí estaba el cuadrito, va a subir las escaleras, va a bajar las escaleras. Todos esos podrían ser como detalles pequeños, la verdad es que logran hacer el juego más ágil y te va ahorrando a final de cuentas tiempo. No sé si se han topado así con algún juego en donde llegas a una escalera y una de dos, o no querías bajar pero pasaste por ahí cerca, o sí querías bajar y no le atinas, y aquí no pasa eso, ¿no? Vamos a echarnos unos potions y ojalá se le esté yendo tan rápido como a mí. Ya prácticamente estamos llegando a la mitad de este recorrido. Ya lo que falta es más batallas, llegar al reactor y seguirle, ¿no? Al final también hay un cinemático, ya que terminas la misión, que me gustó mucho, ya lo verán más adelante también.
Y bueno, desde luego una vez que terminas el demo, te pone la opción de irte a la tienda a comprar. Nos enseña que hay dos versiones del juego. Va a estar la normalita y va a estar la Deluxe Edition, que va a traer... lo comentamos Gamita y yo en el Playing PG de la semana pasada, pero lo que van a traer es a Cactuar y a otros 2 summons. Va a traer un tema dinámico. Incluso el tema lo pueden descargar ya desde ahorita si es que ustedes tienen la preventa, ya hicieron la preventa, ya hay un tema dinámico disponible. Y se ve padre, la verdad es que se ve bien. Yo no lo tengo, o sea, no he hecho la preventa, pero ahí está. All done. Copy little bastard, ain't you? Aquí vamos a ver también una pequeña escena de cómo se vio en 1997, que como les decía, son muy pequeñas esas escenas. Let's do this. Let's do this. Es justamente cuando llegan al reactor. Entonces acá los cinemáticos son mucho más largos, mucho más descriptivos. Entonces los huecos que nos hubieran podido haber quedado de 1997, yo creo que tienen una gran oportunidad de llenarlos todos. Yo creo que sí nos van a quitar varias dudas que nos hubieran podido haber quedado, como a mí me quedaron varias dudas del proyecto Genova, por ejemplo. Yo espero que nos las quiten todas ahora. Never said I was. I'm just here for the paycheck. Todo esto, por ejemplo, pues desde luego en 1997 no se ve, ¿no? Como pueden ver, esta ya también es la segunda ocasión como que tiene un flashback, una alucinación o algo. La primera fue cuando le mencionan a Tifa. I'm fine. What about the timer? Your call, Merc. Aquí nos da la opción de 20 minutos o de 30 minutos. Pretty cocky, Sabes que 20 estuvo hasta de sobra, ¿eh? O sea, no tienen que ponerle 30. Y aquí ya vamos a empezar ahora sí con el boss battle, que también van a ver cómo fue en el 97. Esta es una pelea muy buena, sí se pone ya rudo, ya no es sencillo. Sí ya tienes que seguir cierta estrategia. Como les mencionaba un poco al principio, estas batallas siguen manteniendo la esencia de las batallas de los boss battles con Final Fantasy, en donde se sentían, la verdad es que difíciles, varias fases, tienes que estar estudiando los movimientos del contrincante. Y aquí creo que esta parte también me afectó. O sea, la verdad es que el que yo le quisiera apuntar o hacer lock on sobre alguna de las partes a este enemigo y no poder o que me cambiara a Barret, sí me complicó ligeramente, o sea, no mucho, pero bueno, ligeramente me complicó la batalla. Hay ataques que no podía parar, o sea, no supe al menos cómo por ejemplo, los misiles, por más que trataba de evadirlos, pues, alguno me pegaba, o por más que trataba de bloquearlos, no, desde luego que no se podía. Hasta el momento no vi si va a existir o existe la opción de hacer un parry, ya sabes, cuando bloqueas un golpe justo en el momento de podérselo regresar al contrincante. Eso no vi que pasara. Sería un buen ejercicio que estuviera en la versión final del juego. Siempre te hace un paro el poder regresarle.
Como pueden ver, Barret le está disparando, entonces cada vez que vean un 1 y un 2 es lo que le está bajando realmente los disparos de Barret. Por ahí hay un veintitantos y demás. La espada le baja entre 28 y 35. Hasta ahorita lo que más le ha bajado son un par de granadas que yo traía y que me las encontré en algún tesoro. Y que bueno, se las lanzas y así le bajan entre 100 y 200. La verdad es que está bueno. Y este efecto de cómo se pone en cámara lenta, la verdad es que me encanta. En lo que estás viendo qué ítem, qué habilidad o dándole órdenes a tu compañero, me gustó mucho cómo se pone. Ahora aquí va a ser la primera vez que vamos a ver un limit. Si se dan cuenta, abajo a la derecha está la barra en amarillo del limit abajo de MP. Todavía me falta la mitad. Para que esa barra suba tienes que tener llenas las dos barras de ATB. Y después de eso, por cada ataque empieza a subir el límite. La primera vez, la verdad es que no lo hice bien. O sea, sí, el enemigo como que justo salta en ese momento cuando yo lanzo el límite. Entonces no le doy, no latino. Pero después vamos a poder ver otra vez ese límite, el de Cloud, y vamos a también tener la oportunidad de ver el límite de Barret. Y nuevamente, ¿no? O sea, ya prácticamente terminó la batalla con este individuo en Final Fantasy VII 1997. Y aquí no vamos ni a la mitad, ¿no? O sea, aquí yo creo que llevamos un cuarto. Ya verán que todavía nos falta, ¿no? Ahí atrapó a Cloud, que era el que yo estaba manejando. Y bueno, gracias a esto del Tactical Mode, le ordenas a Barret que utilice una de sus habilidades, con lo que al final de cuentas se encuentra, ¿no? Aquí ya vamos a pasar a la segunda fase, que es ya cuando empieza a brincar también por las paredes. Desde luego, ya que está en una de las paredes, pues es mucho más fácil pegarles si traes a Barret. Ahora, en esta segunda fase van a poder ver que está como rodeado de una protección verde y más adelante también es roja. Cada una de estas obedece a protecciones físicas o protecciones mágicas, como ya lo hemos visto en otros momentos, en otras peleas. Y bueno, pues básicamente si lo atacas con magia mientras tiene una barrera mágica, pues no le vas a hacer nada. Y si lo atacas con un ataque físico mientras tiene una barrera física, pues no le vas a hacer nada, ¿no? Aquí de lo que se trata es de lograr pegarle al generador del campo y con eso quitarle ya el campo de fuerza. Aquí vamos a ver ahora sí un Thunder, porque no lo habíamos visto bien. Ahí estuvo, otra vez es muy delicado, es muy bien hecho. Si se dan cuenta, tiene la barrera roja y cada que le trato de pegar hace como si fuera un reflect. También igual cada que pega uno de esos brincos o cada que vemos que empieza como a rodearse de energía eléctrica, lo mejor es hacerse a un lado, que ambos ataques bajan considerablemente. Ahí vieron, ahí me dio con su choque eléctrico este. Desde luego también a los enemigos, a los boss battles, a los jefes, pueden caer en el mismo estatus de Zagreb. Aquí es lo que les decía, hice el limit, pero justo en ese momento saltó, entonces gracias por participar, no hizo nada. Y también gracias a esto, en lo que de forma muy rápida, o te puedes cambiar de personaje, o le puedes ordenar al otro personaje qué es lo que quieres que haga. Yo, por ejemplo, cuando ya estaba muy dañado con alguno de ellos, con ese personaje le aventaba un potion, por ejemplo, Cloud está muy dañado.
con ese personaje me aviento un potion y al mismo tiempo cambio o le ordeno a Barret que me aviente un spell de cura. Entonces ya te sube la vida bien, ¿no? No es como antes que tenías que esperar a lo mejor 2 turnos para poder subirlo. O perder un turno en que todos curaran, ¿no? Cada una de esas acciones que uno hace, tanto sea un ítem, un spell, una habilidad, consume una rayita de estas de ATB. Si se fijan abajo de los nombres, se nota cómo está el ATB y está dividida. O sea, abajo de los nombres tenemos 2. Yo espero que conforme vayas subiendo de experiencia y de niveles, vayas teniendo más, ¿no? Para que puedas hacer más spells o más items o más habilidades sin necesidad de estar recargando con ataques sencillos, sobre todo en este tipo de batallas, cuando son boss battles. Ahí, como se dan cuenta, ya cambia a Barret. Al final de cuentas, el escorpión se fue a la pared. Y la verdad es que me sentí muy cómodo también manejando a Barret, ¿eh? También se siente muy ágil, está muy bien hecho. Aquí, regresando al mismo tema de cómo se sienten las peleas todavía tipo Final Fantasy, si se dan cuenta, no hemos llegado ni a la mitad de vida de lo que tiene el Scorpion Sentinel, ¿no? Sigue teniendo más de la mitad y ya llevamos un rato en la pelea, ¿no? Entonces son peleas largas, ¿no? O sea, consideren que si van a llegar a una boss battle tengan el tiempo suficiente para poderla completar, ¿no? O ponerla a lo mejor en pausa y suspender el play haciendo changuitos para que no se vaya la luz. Ahí, como pueden ver, abajo a la izquierda ya le puse a que cargara su, digamos, golpe especial. Porque la verdad es que los ataques de Barret, tanto las habilidades como el charge, como el limit, bajan muy bien, ¿eh? Bajan muy bien. Ahora, con Barret no es de estar haciendo smashing buttons con el cuadro. O sea, con Barret hay que dejar apretado el cuadro y como que vacía una ráfaga de su minigun. Ahí ya quedó staggered. O sea, ahí hay que aprovechar. Aún con todo, pueden ver que le sigues bajando muy poco. O sea, cada golpe le baja 2, 3, 40, 60. De todas formas, aunque esté aturdido, le bajas muy poco, la verdad. Aquí es donde les decía hace ratito, ¿se acuerdan? Que les decía que con un personaje avienta un cure y mientras con el otro personaje se auto-echa un potion. La verdad es que me funcionó bastante bien en esta pelea. Y bueno, finalmente logramos pasar a la siguiente fase del enemigo. Ahora ya con la cola del escorpión también va a lanzarnos un rayo. Vamos a poder ver que lo carga. Aquí como que no entendía muy bien, me distraje un poco, pero aquí lo que tenemos que hacer es buscar con qué cubrirnos de ese rayo, ¿no? Porque como vieron, baja un buen. Entonces, cada que veamos que va a empezar a cargar este tipo de ataque, lo que hay que hacer es buscar debris, cosas que estén ahí tiradas y ponerte atrás de ellos, ¿no? Que eso quede entre el escorpión y tú. Y como ahí no va a hacer ningún otro ataque él, también es un buen momento para que tú aproveches y te cures, ¿no? Ahí está, mataron a Barret, ahí va el Phoenix Down. Como se pueden dar cuenta, el Phoenix Down da muy poca vida, o sea, le dio 242. Ahora sí, ese es el límite. Está bueno. Supongo que igual
como en 1997, conforme vayas avanzando en el juego, irás aprendiendo nuevos limits para cada uno de tus personajes, nuevas habilidades, nuevos spells. Como les decía, yo creo que así como está Thunder ahorita, pues estará Thondara, que es el segundo nivel, y estará Thondaga, que era el tercer nivel y que ya causaba muchísimo daño. Lo mismo para Fire, para Cura. Estaba Cura, Cure, Curaga, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que sí es que también tenemos que tener mucho cuidado, como siempre, en administrar tanto los MPs como los ítems, ¿no? Que, por ejemplo, si se fija en la barra de MP de Barret, pues ya va, a lo mejor no a la mitad, pero pues ahí va bajando, ¿no? Sobre todo porque a Barret lo he utilizado como si fuera el mago blanco, ¿no? Ahora sí nos ponemos atrás de un objeto, aprovechamos para curar, que igual ahí también podrías aprovechar y aventarle un trueno, ¿no? Puede ser, o fire o algo. Y listo, ¿no? Una vez que acabó el ataque, te da como un tiempito en lo que lanza el siguiente ataque para que puedas atacarlo tú también. Ahí va la de Thunder. Ya es muy sencilla. Yo creo que ya estamos a nada de pasar a la siguiente fase. Ahí, a correr, a cubrirse, apenitas a tiempo. Y a preparar de una vez un ataque de habilidad. Que esos, como ven, es de los que más le bajan, ¿no? O sea, de 1, 2, 30, 40, este le bajó 60 y tantos. Nuevamente Staggered, hay que aprovechar ahí para darle con los mejores ataques que tengas. Y aquí vamos a llegar a la última fase de este enemigo. En esta fase hay que destruirle primero las piernas. Si lo atacas directo a él, te va a regresar los ataques. Pues primero son las piernas. Y aquí otra vez me pasó lo mismo, ¿no? O sea, al hacer un lock-on en una pierna, no sé qué apretaba, que me lo cambiaba al cuerpo, por ejemplo, y entonces me regresaba los ataques. O de repente me cambiaba de personaje sin que yo lo quisiera hacer. Aquí ya se me acabó el MP, entonces hay que echarle un éter. Aquí se dan cuenta, estoy pegándole a la pierna izquierda, o sea, viéndola es la pierna izquierda, de él sería la derecha, pero bueno. Y de repente van a ver que me cambio, abro comillas, cierro comillas, porque no es que yo quisiera cambiarme, pero me cambio al core y ahí está, mira, ya me cambié a la derecha. Sin que yo quisiera haber hecho eso, ¿no? O sea, ese ataque yo realmente se lo quería lanzar a la pierna original, seguramente la hubiera destruido, pero bueno, digo, ya iba como repartido el daño, mitad y mitad. Ahora ahí nuevamente ya se cambió, si se dan cuenta, ya es como al centro, entonces cada ataque te lo regresa, ¿ya vieron? Le disparas, te dispara. Entonces, más bien es a las piernas. Ahí ya logré hacer el cambio, ahora sí, otra vez a la pierna. Como les decía, los ataques con Barret la verdad es que son muy, muy sencillos. Es dejar apretado el cuadro o escoger el charge, que ahí ya lo escogí. Ahí está cargando, se dan cuenta, del lado izquierdo abajo va cargando la línea. Ya destruimos una de las piernas, ahora vamos por la segunda. Prácticamente lo logramos, ahí está. Una vez que destruimos las dos piernas, cae otra vez en Staggered.
Y ahí va el charge, ¿no? Bueno, prácticamente estamos a nada de terminar esta batalla. Que como se dieron cuenta, es una batalla larga, ¿no? No he revisado así en el contador cuánto tiempo me llevó, pero yo calculo que fueron por lo menos unos 10-15 minutos. La verdad es que no me imagino cuánto nos vaya a llevar, por ejemplo, la última batalla con Sephiroth, que ya de por sí en 1997 nos llevó un mundo, ¿no? Les digo, aquí la verdad es que no se tienen que preocupar de ese tiempo, es de 20 minutos te da tiempo de sobra y más para lograr llegar. De hecho, ahorita ya nada más nos faltan 16 minutitos para que se acabe este video, este recorrido por todo el primer capítulo de Final Fantasy VII-R o Remake. Pero bueno, aquí lo que tenemos que hacer a final de cuentas es regresar hasta la entrada, ¿no? Escapar de aquí antes de que la bomba explote. Ahí, como pueden ver, está el cuadrito azul, lo tocas y solito se sube. Eso está maravilloso, la verdad es que está muy bueno. Y aquí cuando veníamos hacia el reactor, no sé si se fijaron que cuando peleamos contra el sweeper, había otros sweepers que estaban ahí. Entonces de regreso vamos a pelear nuevamente contra otro de ellos. Que, pues, la verdad es que a pesar de ser un miniboss, no está complicado, no sé, sí está sencillo. Rápido, o sea, nada que ver con esta pelea que acabamos de pasar con el escorpión. Nuevamente, vean el detalle, por ejemplo, en el fuego que está en la pared, el humo que va subiendo. La verdad es que el detalle está muy bien. Estos cambios así entre cinemático y gameplay son bastante naturales. No se nota para nada. Habrá que ver también después cómo va a estar para el platino. O sea, sí sería un juego que me encantaría tener el platino, definitivamente. Esperemos que no se nos aloquen mucho nuestros amigos de Square Enix y nos pongan ahí imposibles para el platino. Me encantaría poder tener este platino. Aquí no sé si vaya a seguir siendo como la misma tendencia dentro del juego y los siguientes capítulos, pero en la mayoría de los cofres era eso, ¿no? Éteres, pociones y si acaso te recuperaban en automático tu magia, por ejemplo, pero básicamente. Aquí la verdad es que las batallas siguen siendo como al principio. Los soldados honestamente no tienen mayor ciencia y las cosas esas voladoras tampoco tienen mucha ciencia. Incluso con Cloud, si se dan cuenta, a pesar de que estén volando, saltas y las alcanzas sin mayor problema. Ni siquiera tienes que hacer el cambio a otro personaje, ahí está, ¿no? Sin embargo, en uno de los siguientes cuartos sale otro enemigo nuevo, que es también un soldado, que ese
prácticamente esquiva cualquier ataque, o la mayoría de los ataques, entonces también es un enemigo que cuesta algo de trabajo. Pero bueno, por lo pronto vamos a pelear otra vez con el Sweeper. Este igual, atrás, a un lado, y no hay ningún problema, ¿no? Ahí, como pueden ver, abajo es prácticamente smashing buttons, ¿no? Abajo a la izquierda, ahí ven, cada que brilla attack es porque fue un botonazo. Luego, tiene dos habilidades que están padres. Esta que es Braver, que como que salta, da un giro y cae con la espada. Y el otro ataque lo impala, digamos, sí, sale como en recto y lo clava con la espada. Los dos la verdad es que bajan bien, son buenos ataques. Igual, ¿no? Ahorita cambié a Punisher Mode, aunque bueno, por ahí me pegó, entonces te regresa a Operator Mode. Ahí está, Staggered, a pegarle, bien y bonito, con todo. Como ven, baja bastante bien las habilidades, tanto de Cloud como de Barret. A comparación de los 12, 13 que bajan normalmente, pues baja bastante bien. El menú este de comandos, el que invocas con la X, ese siempre está disponible, no nada más está disponible en las batallas, o sea, siempre en todo el juego. Desde ahí, de forma rápida, puedes utilizar Potion, Setter y demás sin tener que irte como antes era, que te tienes que ir al menú y desde ahí seleccionar el ítem y aplicarlo, ¿no? Desde aquí es como muy rápido, lo puedes aplicar de volada, ¿no? Justo aquí es en donde nos vamos a topar con este nuevo enemigo que les mencionaba. Fíjense cómo prácticamente esquiva todo. Al menos se vieron decentes y primero te ponen a uno solito, ¿no? Como para que lo ubiques, para que veas cómo atacarlo. Porque un poco más adelante te ponen a dos más dos torretas, ¿no? Entonces ya te lo empiezan a hacer un poco más difícil. Ahí ya, fuera de combate Cloud. Y como se pueden dar cuenta, como no tengo lleno el ATB con Barret, no puedo utilizar un Phoenix Down. O sea, primero tengo que atacarlo, llenar el ATB. Todavía no está. Ahí ya tenemos una de las líneas, nada más que también el problema es que como es muy rápido este enemigo, ahorita tienes como que hacer justo el momento para, de todas formas ahí te pega, pero por lo menos no es tanto. Yo aquí en el video, en lo que lo estoy editando y poniendo mi voz y todo este show, de repente veo como cierto frame rate sobre el juego, que curiosamente no afecta al audio, o sea, es como el video. Jugándolo esto, quiero aclararles que no pasaba. Entonces no sé si más bien es como la máquina en la que estoy editando el video, como que ya ya se está cansando. Pero esto que si lo logran ver, espero que no, y espero que tengan la experiencia tal cual yo la tuve, pero en caso de que vean así cierto frame rate, que se cae el frame rate, eso realmente no pasa en el juego, ¿eh?
lo quiero aclarar para que no vayan a... Ay, mira, es que tiene pérdida de frame rate. No, la verdad es que no. Y yo espero que cuando ya quede el video completo, todo integrado, realmente sea más bien tema de memoria de mi máquina y que ya el video quede bien, como debe de ser. Ven, este podría ser tranquilamente un mini boss, o sea, no le hemos bajado prácticamente. Esquiva todo. Y ahorita ya son 2 y ya también están las torretas arriba. Que les voy a decir una cosa, les voy a adelantar algo. Prácticamente esta ya es la última batalla. Y ahorita ya estamos a 6 minutos, poco menos de 6 minutos de concluir el demo. La verdad es que espero que lo hayan disfrutado. Espero que también, si les gustan los RPGs, se animen y lo prueben. Si no les gustan los RPGs, creo que es una gran oportunidad como para que le agarren cariño a Final Fantasy VII. El modo de las batallas es muy ágil, está muy bueno. Ya no es por turnos, que eso a lo mejor le podía cansar a la gente. Quedó bastante bien, denle una oportunidad, en verdad no se van a arrepentir. Esta hora y 11 minutos a mí se me fue como agua. Digo, yo he de aceptar también que soy muy fan de la serie, entonces, bueno, pero se me fue como agua. Ahora, para este video, para la grabación de este video, la verdad es que ya no probé ¿se acuerdan al principio que lo puedes poner en modo clásico? Ese modo yo ya no lo probé. Al menos no lo probé para la grabación de este video y de este preview. Seguramente para mañana, con Gamita, para la grabación de Playing VG, ya lo habré probado y ya les podré dar también como mis comentarios y qué opino, para ver qué tal quedó, si realmente sigue siendo como estilo clásico, puro clásico, por turnos, o no, y ver cómo se siente, ¿no? Eso yo creo que se los estaré platicando mañana en Playing VG y a ver qué tal. Aquí, bueno, ya básicamente estamos llegando a la recta final de este demo. Aquí también van a poder comparar un poco cómo fue la explosión del reactor en 1997 y cómo es la explosión del reactor ahora en el 2020, 23 años después. Sí hay sus diferencias, ¿no? Esto es algo que no alcanzo a entender porque si ya está medio destruido el reactor, ellos lo acaban de destruir. Pero bueno, o sea, por algo pasan las cosas y ellos sabrán. Van a culpar a Avalanche de este atentado. Come on. Lo primero que vamos a ver en este side by side comparison otra vez es cuando ellos corren, como cuando se van escapando precisamente de la explosión. If I couldn't, believe me, you'd be the first to know. I'll take that as a yes. Okay, that was pretty cool. All right, come Creo on. que este es el primer momento en el que se le nota una ligera sonrisa ahí a Cloud. Pero bueno, ahí está la explosión. Y 1997, listo, tantán, ¿no? O sea, se acabó. Espérenlo en diciembre, porque, ojo, este también fue como el demo en 1997. Y aquí pues nos seguimos, ¿no? Como les decía, mucho más detalle, mucho más, te lo explican todo mucho mejor.
duran mucho más tiempo. Y listo, pues espero que les haya gustado. Yo la verdad es que lo disfruté enormemente. Este es el cinemático que les decía, después de que destruimos el reactor. Todavía falta, todavía falta. ¡Oh, por Dios! ¡Oh! Esa escena creo que es la que más en la memoria tenemos muchos. Pero bueno, pues con esto llegamos al final. En verdad espero que lo hayan disfrutado. Ahí están las dos versiones disponibles. Gracias por haberme acompañado en esta hora y 11 minutos. Y pues listo, ¿no? Vámonos. Adiós.